Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Jane Laia Paley. Pedí el combo de pollo frito favorita de Jane para celebrar nuestro segundo aniversario, pero ahora está en un lugar con alguien que ni siquiera conozco. La llamé inmediatamente. Después de unos timbres ella contestó, pero parecía ocupada, y antes de que pudiera preguntarle algo, ella dijo: ya voy, solo espera un poco, ¿de acuerdo? Esta vez, por muy linda que sea su voz, no voy a dejar pasarlo. Necesitamos hablar en serio. Colgué y empecé a dar vueltas por la habitación, pensando qué decir al verla. No quería parecer demasiado enfadada, pero tampoco quería dejar que esto pasara sin que ella notara que estaba irritada. Ella es una chica inocente, y si no voy directo al grano, puede que ni siquiera entienda lo que quiero decir. Igual que al principio de nuestro romance, cuando yo era prácticamente alguien que intentaba conquistarla y ella todavía pensaba que no me agradaba. Así que necesitaba ser directa. Tenía que decirle cómo me sentía, explicarle por qué y pedir una explicación. Unos 20 minutos después oí 2 golpes en la puerta, seguido de la voz de Jane. Dijo que iba a entrar. Dejé de caminar y me quedé quieta, lista para enfrentar a la niña que estaba a punto de cruzar la puerta. Jane entró con una sonrisa, sosteniendo una caja rosa brillante con un lazo encima, pero eso no me importó. Ya tenía planeado exactamente lo que iba a decir en cuanto la puerta se cerrara y estuviéramos cara a cara. Jane entró con una sonrisa, sosteniendo una caja roja brillante con un lazo encima, pero eso no me importaba. Ya tenía planeado exactamente lo que iba a decir en cuanto la puerta se cerrara y estuviéramos cara a cara. Jane, no bromeo, ¿qué significa esa foto que publicaste? ¿Cocinaste con esa chica? ¿Qué quieres? ¿Qué significa eso? Day, ¿estás enojada? Sí que lo estoy, me hiciste sentir muy insegura. Y me estás confundiendo últimamente. ¿Qué pasa entre tú y esa chica llamada Kim? Ella se quedó callada y eso solo me irritó más. Hasta ahora había estado guardando todo esto, y justo cuando estaba a punto de exigir una explicación, ella entró en la habitación con una dulce sonrisa y colocó la caja rosa frente a mí. Ábrelo tú mismo y mira que hay adentro, quizás te aclaren las cosas. La miré aún más con recelo, pero abrí la caja. Dentro había varios sobres, cada uno con una carta escrita. Al ordenarlo formaba la frase: ¿quieres casarte conmigo? Day y Jane. La casa de Kim es una panadería y hace deliciosos chocolates. Durante las últimas 2 semanas he estado haciendo un curso allí para aprender a hacer chocolates, para poder sorprenderte en nuestro segundo aniversario. Mi ira desapareció en un instante cuando todo encajaba y ella dijo eso. Miré los chocolates en la caja y murmuré: ¿entonces te acercaste a ese estudiante de primer año solo para sorprenderme? Ella sintió: sí. Aprendí a hacerlo todo yo misma. Al principio era tan amargo que apenas se podía comer, pero con la práctica ahora es aceptable. Hoy elegí los que te parecían más ricos, Day. Los elegí para ti. No podía hablar, solo podía mirar los chocolates y luego a la chica linda parada frente a mí. Entonces, Day, ¿estás celosa? Solo estaba un poco celosa, admití. Esta vez su expresión se volvió más triste. Lo siento, solo quería mantener el secreto por un tiempo. Quería que abrieras las cajas y te sintieras feliz, pero si eso te hizo sentir incómoda, no lo volveré a hacer. Y Kim ya tiene novio, ¿lo sabes? Además, me gusta estar sola. Espera, ¿te gusta estar sola? Sí, me gusta estar sola. O mejor dicho, me encanta estar sola contigo. Entonces, ¿cómo podría coquetear con otra persona? Tienes que creerme. Sentí que mi rostro se sonrojaba de la vergüenza, aún con una mano sujetando la caja con fuerza. Sus palabras ansiosas queriendo que le creyera, combinadas con sus mejillas sonrojadas y esa dulce declaración. Ella solo me amó a mí, y eso me estaba volviendo loca de tanta ternura. Toqué la cabeza suavemente de mi amada, evitando su mirada directa, y murmuré para mí una vez más: ¿qué voy a hacer contigo? ¿Por qué? Porque eres tan linda, le dije. Pensé que sería la única que recordaría nuestro aniversario, pero Jane había sido tan atenta que incluso tomó una clase para aprender a hacer chocolates. Hoy resultó más dulce de lo que jamás había imaginado. Solo esperaba que comiéramos pollo frito y viéramos una película hasta quedarnos dormidas en el sofá. ¿De quién es esta novia? Es guapa desde el primer día hasta ahora. Cierto, ella es mía, la chica más hermosa de la escuela. Jane sabe muy bien que siempre miro hacia otro lado cuando me siento avergonzada. Lo notó enseguida y debió darse cuenta de que mi estado de ánimo cambió por completo en cuanto ella entró. En otras palabras, pasé de la ira a la vergüenza total. La chica sonrió hasta que se le subieron las mejillas. Luego miró la mesa baja, frente al televisor donde esperaba el pollo frito. Sus ojos se iluminaron al ver algo delicioso para comer. Parecía que había estado tan ocupada preparando chocolates que aún no había comido nada. Entonces se giró hacia mí con una mirada suplicante. Primero comemos el pollo frito y luego los chocolates, ¿de acuerdo? Y sin querer solté lo que estaba pensando. Si Jay hizo esto, quiero guardarlo en una vitrina.
Esa es una exageración, los hice para comer. Luego haré más para que los comas siempre. Pero estos son especiales, son por nuestro segundo aniversario. Prefiero verte comerlo, eso es más especial para mí. Y esa voz insistente, ¿qué es eso? Está bien, los comeré. Finalmente, la noche de nuestro segundo aniversario nos dimos un baño y nos sentamos a comer pollo frito y beber refresco, mientras estábamos viendo una película de fantasía en una aplicación de streaming. Aunque quería atesorar los chocolates que yacían, Jane jugó su mejor carta y me obligó a comerlos. Dándome los postres, eligió 5 piezas con las letras Day, mientras que yo comí otras 5 letras que decían Jane. Y el carácter Y, que se dividía entre nosotras. Ella realmente pensaba en todo. La película terminó alrededor de la medianoche, limpiamos el sofá, lavamos los platos y fuimos a cepillarnos los dientes y la cara. Estábamos frente al gran espejo, la llamé. Jane, dime. Perdón por ponerme celosa. La chica escupió la pasta de dientes y se rió. ¿Estaba celosa? Pensé que solo estaba bromeando. ¿En serio? Mientras guardabas el secreto de aprender a hacer chocolate, yo estaba muy preocupada. Lo siento, se disculpó Jane. No estoy enojada, pero... Me sequé el rostro con una toalla y sonreí con una mirada intensa, mirándola a través del espejo. La linda chica se lavaba sus mejillas y luego me miró parpadeando. ¿Pero qué? Pero antes de irme a dormir, quiero comer algo dulce hecho por ti, para estar más feliz. ¿Me dejas? Llamó ella exclamando. ¿Estás teniendo pensamientos inapropiados? Ella lo soltó en voz alta, con una expresión de sorpresa, mientras su rostro se ponía rojo. Ella era tan linda que yo no lo soportaba. Su reacción, cuando se pone tímida, siempre me hace sonreír. Aunque lo dije a propósito, solo para avergonzarla y ver su adorable reacción. Aún así, la quiero demasiado. ¿Y qué tal el postre que pedí antes de dormir? Hablaba en serio, dijo. Y es así como terminamos con el libro Laia Paley. Díganme ustedes si están viendo esta serie Yen. Esta serie Yen es tan tierna, tan dulce, que nos ha llenado de sentimientos muy hermosos. En el canal vamos a seguir con más spoilers de próximas series. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos videos. Bye bye.